Enciende tus tardes y sintoniza la nueva temporada de Web On. Música y mucha diversión. Alegría. Invitados. Todos los videos tendencia están aquí. Actualízate con lo más viral y disfruta de las mejores entrevistas. Te invito a que siempre estés pendiente de este programa en punto de las 4 de la tarde, así que ponete activo, papi. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, solo por Campus Televisión. Buenas tardes San Pedro Sula, buenas tardes Honduras. Estamos como todos los viernes iniciando un programa más en su podcast de frente. David Andrade les saluda con mucho gusto. Hoy, como es costumbre, tenemos invitados de lujo, especialistas que nos ayudan a entender estos temas que abordamos semana tras semana y que son de mucha importancia para nuestro país. La agenda informativa de Honduras, de los medios de comunicación, la pasada Semana Santa, estaba enfocada en otros menesteres, ¿no? Se hablaba de, por ejemplo, el tema fundamental era lo que estaba pasando allá en Tegucigalpa con este incendio forestal, Semana Santa, entre otros, cuando la agenda cambió el sábado, donde se registraron reyetas de manera simultánea, enfrentamientos en cárceles, entre comillas, de máxima seguridad en nuestro país, y esto pues desató una polémica y recordó un problema que venimos acarreando de años, ¿verdad? De años. La situación de las cárceles, del sistema penitenciario de nuestro país, y por ende vamos nosotros este día en nuestro podcast de frente a tratar este tema. ¿Cuáles son las claves para entender la crisis penitenciaria en el país? Antes de darle pase a mis invitados de este podcast, hay que entender todo lo que ha pasado, todo lo que se da en los centros penitenciarios, la corrupción, el posible autogobierno, todo lo que hemos venido arrastrando de años. Ya está con nosotros, empiezo por el máster, el licenciado Israel Cruz, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de San Pedro Sula, que nos acompaña este día. Buenas tardes, máster. Buenas tardes, gusto de estar aquí con mi compañero Gustavo y tu persona para abordar un tema tan sensible en la realidad nacional. Bueno, y también ya un invitado que nos acompaña en segunda ocasión, el licenciado Gustavo Cardosa, investigador, que pues vamos a tratar de entender, ¿no? de cuáles son estas claves de la crisis penitenciaria de nuestro país. Y voy a iniciar una pregunta que va para ambos, y voy de entrada, ¿no? A tocar este tema. Se dijo por parte de la presidenta, máster, y voy a iniciar con usted, que se iba a intervenir las cárceles, y como primera medida se tomó el tema de poner a la doctora Yulisa Villanueva al frente de esta problemática. Claro. Decisión polémica, porque una doctora en médico forense, todo el mundo hablaba, es la indicada, tiene la preparación policial para manejar, como decimos coloquialmente, este tamal, este problema de los centros penitenciarios. Y voy a iniciar, máster, con usted, Sí. de entrada, ¿no? Claro que tienen su espacio para tocar este tema. ¿Fue buena decisión de entrada poner a la doctora Yulisa Villanueva? Yo creo que es importante tomar una decisión, porque si no se toma, entonces se cuestiona que no se tomó la decisión. Pero yo creo que es una decisión más apropiada, poner a alguien
con estudios en el tema de medicina forense, que solo decir, como en el gobierno anterior, que se llamó a las Fuerzas Armadas, decirle, ocúpense ustedes de este problema, y sin un contrato en el que ellos podían dar una responsabilidad o rendición de cuentas de cómo encontraron, digamos, un diagnóstico de cómo encontraron los presidios o las cárceles, y luego y cómo los dejaron. Entonces quiere decir de que hemos estado poniendo en manos de primero la policía, luego el ejército, luego la policía, y hasta el momento no hay un informe exhaustivo que diga cuál es la verdadera problemática que tenemos. Y esto, pues, si revisamos todos los periódicos de los últimos 10 años, vamos a encontrar tragedias, vamos a encontrar amotinamientos, muertos, una mezcla de privados y juntos, sin tener aquellas decisiones que por su peligrosidad, por su agresividad estén separados, sino que allí están juntos todos. Y eso pues queda muy claro en el sentido que no se está siguiendo un guión correcto en el manejo del sistema penitenciario en el país. ¿Por qué? Porque, como decía alguien, en medio de un caos fiscal o un caos contable, pues se puede hacer cualquier cosa. Pero si ya algo se ordena, entonces ya no pueden hacer aquellas cosas de algunos grupos de poder que están interesados. Yo le puedo, siempre abundando en este tema, que cuando recién vino el Monseñor Rómulo Emiliani, él quiso resolver este problema, proponer soluciones, e incluso se firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos, en que se pactaba incluso con algunos jefes de maras y todo, y que solo duró unas pocas horas porque se ventiló que el poder estaba incluso en Los Ángeles, California, ¿no? Habían mandos, y luego los mandos no estaban dentro de las cárceles, sino que estaban afuera, y estaban dentro incluso del mismo gobierno, y por eso no se llega a una solución en decir, bueno, poniendo una persona vamos a resolver el problema. Este es un asunto al que se le tiene que poner un equipo multidisciplinario para poderlo abordar, porque aquí entra el tema de derechos humanos, entra el tema de la mora judicial, entra el tema de una situación de maras y pandillas que tenemos en el país, entra la cuestión de los abogados, que son los que atienden, y los jueces, el sistema del Poder Judicial. Entonces yo creo que la polémica no se debe centrar en que si se hizo bien en nombrar a Yulisa Villanueva, la doctora, o no, o quién es el MacGyver o quién es el Batman que va a resolver este problema. Este no es un problema que lo va a resolver una persona o lo va a resolver solo un gobierno, sino que este es un problema que debe manejarse bajo un guión en el que se vayan cumpliendo fases o etapas y que se le vaya diciendo a la población, estamos avanzando con esto, porque allí entra en juego también si este es el lugar correcto para poner el presidio o la cárcel, o es que no, pues San Pedro Sula lo tuvo en el centro, sí, y ahora llevarlo allá, no, es que aquí ya no, se trata de poner orden también en el tipo de construcción, el tipo de edificio que se está construyendo, para que la gente pueda no irse a volver más experto en algo, sino a rehabilitarse. Dejo a mi compañero Gustavo para ver si... Y Máster, con lo que usted hablaba, y pasándole la palabra al licenciado Gustavo, yo creo que resolver este tema tan complicado no va a recaer en una sola persona, en este caso la doctora Yulisa Villanueva, ¿verdad? No. Va más allá. Vamos allá. Esto es lo del tema del presidio, un mundo interno y externo, ¿verdad? Porque también los interesados allá afuera en la situación del presidio, de las cárceles, para los negocios, para los posibles negocios. ¿Cuál es su opinión, licenciado, en cuanto a la primera decisión que tomó la presidenta Xiomara Castro?
Bueno, comparto con el licenciado Israel el hecho de que un problema heredado, un problema histórico de inseguridad, ¿verdad? No solo en la sociedad hondureña, sino también dentro de los centros carcelarios en el país, no se va a resolver con una sola persona. Es decir, tiene que haber un proceso, una búsqueda de soluciones de distintos enfoques. El detalle es que en Honduras se ha echado a andar, se ha puesto en marcha un enfoque militarista exclusivamente, ¿verdad? Y ya hemos visto que la solución no ha sido esa, es decir, desde inicio de este siglo, ¿verdad? De los 2000 para acá, hemos tenido al menos 4 o 5 episodios en los centros carcelarios en el país. Es decir, han habido en Cortés, en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Comayagua. Entonces uno se pregunta que hay una deuda histórica estatal relacionado a el sistema carcelario en el país. Y además a eso, súmele que, bueno, cuando hay un evento de este tipo, ¿verdad? Una tragedia, hay muy poca investigación al respecto, muy poco sabemos de todos estos episodios que han ocurrido y además luego vienen las demandas al Estado hondureño. Entonces, más allá de una persona, creo que tiene que ser una búsqueda de solución y no solo tanto con una comisión interventora también, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a poner comisiones interventoras y al final no terminan resolviendo más, sino más bien revolviendo muchas veces más el asunto. Pero bueno, las cárceles, como dice algún pensador, son como el reflejo de lo que hay en la sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante por los puntos que mencionaba el licenciado Israel, sobre todo por el tema de derechos humanos, sobre todo porque hay mucha familia, ¿verdad? Más allá de que hay personas que están privadas de libertad con sentencia y todo, ¿verdad? Con delitos comprobados, pero hay una conexión directa de las cárceles con el clima de inseguridad en el país, ¿verdad? Ya es como secreto a voces de que en las cárceles, pues desde ahí es donde se giran órdenes, ¿verdad? Para lo que ocurre en las calles. Así que es un tema que nos debe preocupar a todos y a todas, más allá de una sola persona. Bueno, y voy a preguntar, Máster y licenciado, diría una pregunta muy amplia, ¿no? La respuesta muy amplia. ¿Cómo entender, y el tema que tenemos en nuestro podcast, cómo entender la crisis penitenciaria en nuestro país? Vaya, yo me acuerdo, Máster, licenciado, y de hecho hablaba, ¿no? El anterior gobierno, que es el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, que lo que sí hizo bueno fue el tema del sistema penitenciario de nuestro país. Se llevó el presidio de San Pedro Sula, se trasladó para Santa Bárbara, que era una bomba de tiempo. Me acuerdo yo que comenzaron los primeros traslados y habían, diría yo, comentarios positivos. Los discursos que daba el Máster, la Secretaría de Seguridad en su momento, que iba a ser para entrar, por ejemplo, a la tolva, al pozo, iba a ser un procedimiento que le iban a revisar con escáner. ¿Cómo entender eso que quedó? O si hubo en su momento, Máster, si hubo en su momento cárceles de máxima seguridad, si ese término en verdad existió en su momento aquí en nuestro país, ¿cómo entender que tienen armas de alto calibre en una cárcel de máxima seguridad? Que incluso los mismos reos graban con sus celulares dentro del presidio de lo que está pasando. Que como lo decía el licenciado, se ha, pues por parte de las autoridades han dicho, desde adentro se extorsiona. Exacto. Entonces, desde adentro se extorsiona. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo se da esta situación, Máster? Bueno, es lo mismo que mencionábamos al principio, cuando el monseñor quería resolver el problema, creyendo que las decisiones se tomaban adentro de los presidios, es decir, yo hablo con los líderes de la gente que está adentro y ya estuvo. No, hay conexión afuera, porque cuando una mujer de un reo X intenta introducir un arma o marihuana o cualquier cosa al presidio o a la cárcel, salen los periódicos. La capturan mientras llevaba en su parte. Ok, pero ¿cómo, lo que ustedes mencionan, cómo entran estas armas ligeras? Tiene que ser con la complicidad de quienes estuvieron cuidando antes y quienes llegaron a cuidar después.
¿verdad? Entonces hay una conexión entre los de adentro y estos actores que en su momento fueron protagónicos en estar cuidando estos lugares. Entonces, la máxima seguridad, por eso digo, que era un punto a favor sacarlo de San Pedro Sula. Pues correcto, algo había que hacer. Ahora que le pusieron el de máxima seguridad, bueno, antes de eso tiene que haber una máxima depuración y un aislamiento claro de quienes tienen alta peligrosidad. Y ahí entra el tema también de los derechos humanos, en que si se crean espacios como granjas penales para que el indiciado, el acusado o el sentenciado puede ejercer una labor que le permita sentirse útil ante la sociedad. Porque como me decía un señor, un funcionario que fui yo a ver al presidio una vez, me decía, cuando yo vine aquí, yo no sabía más que hacer mi trabajo contable, pero ahora sé tocar guitarra, abrir un carro, abrir una puerta, bueno, hasta una bóveda le puedo abrir. Una universidad. Claro, esta es una verdadera escuela de crimen, me dijo. Ok, entonces, él era un funcionario y él aprendió lo que le enseñaron adentro. Estamos hablando que todavía no había entrado el elemento narcotráfico ni el elemento crimen organizado a nuestro país. Y ahora estos elementos se han encarnado en esta crisis penitenciaria. El licenciado Gustavo decía, es el reflejo de la sociedad. A nivel de óptica criminalística, la sociedad es el caldo de cultivo para que tengamos los delincuentes que tenemos. Es decir, por eso decía, equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque desde la lógica educativa, todos estos niños, digamos, ahorita están egresando centenares de niños de las escuelas, de los centros básicos con el nivel de 9º grado. Hasta ahí pueden llegar. ¿Qué van a hacer estos niños después? Si no van a un colegio, si no tienen la oportunidad de ir a un colegio. ¿Quién es el tutor que tienen cerca en el barrio? Ellos van a buscar un tutor, que donde se sientan seguros, donde se sientan reivindicados. Entonces tenemos que atacar esa causa también, que es la que nos tiene abalcerados los presidios y por lo cual se ha generado esta crisis que tenemos. Eso puedo decir al respecto de que este problema, insisto, tiene que ser con un enfoque integral y no buscarlo como, sería lo peor que nos puede pasar, de estarlo utilizando como un elemento de ganarse puntos políticamente partidario, sí. Porque entonces estamos jugando, porque óigame, esas tragedias que han sacudido los presidios en este país son graves, y es más, el Estado hondureño está siendo condenado ante la Corte Interamericana a estar pagando sumas millonarias que sale de los impuestos que usted pague y yo pago, porque no se está atendiendo un problema de manera correcta. Licenciado, el máster decía algo, porque es claro que el gobierno sabe que que una arma, que un celular no entra con una vara mágica, ¿no? No es un deseo que piden y entra. Hay una complicidad, hablaba el máster. Si el gobierno sabe, ¿por qué tanto cuesta atacar esto de raíz? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que la sociedad hondureña permanentemente se hace. ¿Por qué permitir? Y al inicio, con lo que consultaba usted, de decir este término de cárceles de máxima seguridad, y bueno, uno le deja así y la ciudadanía hemos sido testigos, por ejemplo, de asesinatos dentro de la cárcel con imágenes, ¿verdad? Recordémonos hace un año más o menos, ¿verdad? Un poco más, de uno de los privados de libertad que se supone vinculaba a altos funcionarios en el país, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema muy serio, creo yo, en el tema carcelario. Hay muchos hilos que sobran, ¿verdad? Muchas puntas interesadas, por supuesto. El tema de la industria armamentista es una de las industrias más rentables en Honduras, por supuesto, en el mundo. Y el tema luego del uso de armas, ¿verdad? Legalmente hace unos años en cada hondureño y cada hondureña podíamos tener legalmente 5 armas.
Luego en esas reformas que los diputados hicieron, ahora se redujo a 3. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínense en una casa de unos 5 o 6 miembros que sean aficionados a las armas, por lo menos ahí van a haber más de 15 armas, ¿verdad? Y eso ya es un problema muy serio. Entonces yo creo que aquí hay muchas aristas que hay que resolver para definitivamente plantear un concepto de seguridad máxima, no solo como cárcel, sino en la ciudadanía misma, ¿verdad? Es decir, aquí la población hondureña seguimos teniendo miedo, seguimos teniendo desconfianza de la institucionalidad y esto no permite que la sociedad pueda avanzar. Entonces, el tema ocurrido el fin de semana, ¿verdad?, de Semana Santa, en el que 4 centros penitenciarios en el país están en alerta máxima, es un asunto que debe llamarnos la atención no solo al gobierno, sino al resto de la sociedad. Y más que la sociedad hondureña, creo que Centroamérica, para resolver el problema de maras y pandillas, si nos vamos a centrar en ello, tenemos que verlo de manera regional. Porque resulta que en El Salvador hay maras y pandillas, resulta que en Guatemala hay maras y pandillas, y el proceso del Salvador pareciera que está siendo como una especie de copia en el caso hondureño, ¿verdad?, de lo que se va a servir y se va a seguir. Entonces es bueno seguir la pista de lo que ocurre en las cárceles en El Salvador para ver qué es lo que va a ocurrir en el país. Pero, reitero, es un problema más que nacional, es un problema regional que hay que verlo desde esa perspectiva. Cuando tratamos de hablar de estrategias, máster y licenciado, estrategias para, en este caso, intervenir las cárceles, ¿no?, en nuestro país, está muy ligado con los derechos humanos. El máster decía, escuchaba la ministra de Derechos Humanos, Honduras está pagando condenas internacionales por violación de los derechos humanos acá en las cárceles. Entonces, ahí hay una gran división. Antes de iniciar el programa, le decía al máster, medio le comentaba, porque si nos vamos, por ejemplo, a las redes sociales, se está hablando mucho, ¿y por qué no hacen lo de Bukele? ¿Y por qué no adoptan las medidas de Bukele? Allá no andan con cuentos, o sea, mano dura. Y esto está ligado a los derechos humanos, entran los derechos humanos. Para un par de días tuve un debate ahí con gente de derechos humanos porque hasta dónde, máster, licenciado, hay que llegar con el tema de los derechos humanos, porque si tocamos la intervención de las cárceles enfocado con los derechos humanos, la gente dice, no, pues desde ahí vamos mal. O sea, quieren dureza. ¿Hasta dónde hay que llegar, máster? Sí, mire, en Honduras ya se ensayó, un gobierno fundó su campaña en cero tolerancia, ¿va? Y ganó las elecciones porque él dijo cero tolerancia. Y convirtió y lo instrumentalizó desde el Código Penal, incluso penas duras para todo lo que es la asociación ilícita. Y de repente tuvimos los centros penales repletos de gente que detenían y que después tuvieron que soltar porque no había todo un procedimiento que les permitiera pues llevarlos a una condena. Luego otro candidato dijo pena de muerte y lo llevó, pero no llegó a, no capitalizó, porque en eso pues factores culturales y religiosos cuestionaron el asunto y el hombre pierde las elecciones. Él decía mano dura y todo esto, pero ¿qué tenemos de mano dura? ¿Cuál es el resultado de a dónde nos ha llevado esto? Nos ha llevado a que seamos el primer estado en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estrenó zampándole una condena. O sea, somos el primero. O sea, mire qué récord que tenemos. Sí. Entonces, ¿valdrá la pena seguir ensayando mano dura para seguir ganando este tipo de premios vergonzosos? Yo creo que no. Para mí el modelo Bukele yo lo he analizado una y otra vez. Y les digo, Bukele, quiera si o no, ha llegado a un acuerdo con los líderes de esto. Porque no son gente cualquiera. Esta gente maneja un capital fuerte. O sea, manejan fuerte suma de dinero en la economía de Centroamérica. No solo de El Salvador y Honduras. Entonces él llega a un acuerdo que va a ser todo este marketing carcelario. Ahora yo pregunto, cuando él se vaya, porque esta gente va a seguir ahí, en algún momento va a salir,
Me dicen, es que les están enseñando a hacer sastres, pantalones, camisas. ¿Y quién compra eso ahora? Nadie compra eso, sí. Ese es otro tema. Pero el asunto es, cuando él se vaya, o cuando él ya no se pueda reelegir, porque supuestamente se va a reelegir, dicen que está todo hecho ya. El que venga y ya no pacte, ya no haga pactos como los que él está haciendo con esta gente, eso se puede volver una olla que va a explotar con consecuencias terribles. Entonces, porque imagínate, con encarcelarlos, con negociar, con decirles, chicos, estén tranquilos, yo voy a cumplir con las cosas que ustedes me están diciendo, pues el problema no desaparece, lo estamos posponiendo y le está funcionando bien. Ahora, no se puede hacer en Honduras, digo yo, no se puede replicar, porque es replicar la mano dura de la cual ya hemos estado haciendo y no nos ha dado resultados. Por eso digo yo, tiene que ser un equipo que aborde el problema desde los derechos humanos, porque los derechos humanos también se satanizó en los 80. No, que era muy flexible, que era muy flexible. No, es que se decía que todo el que no había que decir nada de defender derechos porque todo usted estaba defendiendo delincuentes. Había una narrativa al respecto, entonces, y eso no ha desaparecido. Entonces, démosle participación a todos los sectores de la sociedad y digan cuál es la hoja de ruta para resolver este problema. Porque cuando decimos que aparecen armas de alto calibre dentro del penal, no es que una pobre señora lo ha metido. Hay complicidad de actores poderosos que han estado conectados con los centros penitenciarios. Entonces, quiere decir, a ese gran reto hay que ponerle un equipo de trabajo y que no entre en el tema partidario, porque entonces no le queremos buscar solución. Licenciado, siempre con la misma pregunta, pero añadiendo, a mí me da la sensación, que cuando la presidenta dijo en Twitter que iba a intervenir con mano dura el tema de la situación que había pasado, como que le dijeron, hey, presidenta, tranquila, no se vaya con militarización o algo fuerte porque tenemos condenas ahí que estamos pagando. A tal grado que después dijeron que el viernes iban a anunciar las medidas. Hoy salió nuevamente una noticia, un artículo donde sale que las medidas las proponen para el martes, para el otro martes. ¿Cómo estamos con esta situación? Siempre abonando a la pregunta que le hice al máster. Este tema es realmente uno de los temas sensibles de la sociedad hondureña, ¿verdad? Uno en redes sociales puede encontrar gente que está pero convencida de que a los pandilleros o a quienes están en las cárceles hay que tratarlos casi un peldaño menos de un humano. No, y disculpe, y sale la famosa frase, Max. Ellos no tuvieron derechos humanos cuando mataron a mi familiar. Ha funcionado. Claro. Eso, ¿no? Sí, entonces yo creo que es una premisa que se ha venido sosteniendo a lo largo de las décadas, ¿verdad? Y esto sumado a que el sector dedicado a Defensoría de Derechos Humanos tampoco es que gozan de mucho crédito en sociedad hondureña. Yo creo que hay que ser muy honesto, ¿verdad? O sea, la institucionalidad en Honduras tiene una deuda bastante grande y en el caso de las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen también, ¿verdad?, esa enorme deuda pendiente. Y bueno, la ciudadanía hondureña asume que quienes se dediquen a defender derechos humanos defienden delincuentes, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un montón de cosas que hay que explicarse y sobre todo indagar. Primero, el hecho de esta deuda histórica de las organizaciones de derechos humanos frente a la credibilidad que tienen en la sociedad hondureña. Luego, el tema también de cuáles son realmente esas conexiones que hay de funcionarios públicos. Porque es que, mire, más allá de que el pandillero esté o el delincuente esté metido en una cárcel, sí hay medidas de control interna, pero lo que pasa es que esas medidas de control internas no funcionan porque realmente hay algún funcionario que está afectando o las está incumpliendo. Entonces yo creo que debe haber una revisión plena de todos los centros carcelarios en el país penitenciario, pero además de revisar quiénes coordinan, que de hecho entiendo ha sido destituido el director del penitenciario, sí, ¿verdad? Instituto Nacional.
pero cuando uno va a una cárcel, realmente son situaciones de máxima penuria, digamos, ¿verdad? Es decir, un hacinamiento terrible. En el Progreso Lloro, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir muchos años al Centro Penal del Progreso Lloro, y sigue el hacinamiento, después de décadas sigue igual, es decir, grandes, digamos, camarotes que pueden tener a 2 o 3 personas, un centro penal que puede albergar a 5,000 personas, tiene 11,000, ahí hay un problema serio. Sí. Ahí hay un problema serio de derechos humanos, como mínimo, porque se le han sido suspendidas las garantías cuando alguien está privado de su libertad, ¿verdad? Pero el tema de la alimentación, el tema del descanso, ese es un derecho que esté usted donde esté, es necesario. Ahí es donde entra el debate. Ahí entra el debate, sí. Y entra el otro factor, que es que el pueblo hondureño y el centroamericano somos altísimamente conservadores. Es decir, tenemos una visión de se mata o se vive, se porta bien o se porta mal, pero no hay nunca términos intermedios ni reflexionar alrededor de cada uno de los casos, ¿verdad? Particulares. Pero creo que ese tema de lo conservador en la sociedad hondureña juega un papel determinante en poder decidir desde el Estado un plan, digamos, una ruta a seguir, porque el pueblo hondureño al final de cuentas va a exigir castigo severo. No, y licenciado, vaya, la cárcel de máxima seguridad cuando se anunció era una capacidad de 8,000 presos. Hoy sobrepasa los 20,000. O sea, el hacinamiento, y ahí caemos, máster, en otro problema, la mora judicial. Una gran cantidad de privados de libertad que están esperando sentencia, vaya, o que digan, bueno, te vamos a sentenciar, pero hay muchos que ya tienen 2, 3 años esperando sentencia, esperando sentencia. No, es grave eso, y si uno analiza, hay casos terribles, digamos, te cuenta que una persona ha estado privada de libertad porque se robó un racimo de guineos a una compañía bananera que investiga aquí las cuestiones agrícolas. Un racimo de guineo, qué barbaridad. Se comió 7 años. Si eso es cierto, es un robo, pero ya el mismo código laboral dice en qué nivel entra, que es de bagatela, lo hizo por hambre. Entonces eso dice mucho de nosotros, y pagando una factura elevada al Ministerio Público, pagándole una factura elevada a una Corte Suprema que ganan sueldos exorbitantes, y en tanto los privados de libertad están allí en condiciones infrahumanas. Yo creo, a mí me tocó la suerte de no ir al Presidio del Progreso, pero sí fui al de Tela. Dicen que, y yo creo que sí, el de Tela es como un hotel 5 estrellas en comparado a los demás, porque allá como que las cosas son más relajadas, hay un patio ahí. No obstante, se dio una masacre también. Entonces se debe mejorar las condiciones, y no ganamos nada nosotros que en los récords mundiales aparezcamos que estamos abriendo cárceles en vez de estar abriendo escuelas, ¿verdad? No, eso no nos apunta en nada. Aquí se habla de que no hay clima de seguridad para invertir. Bueno, resolvamos el problema pues penitenciario, y ya vamos a ir reduciendo esa situación de inseguridad, porque de ahí salen las extorsiones, de ahí salen los secuestros. Pues si una gente sin estar haciendo nada y en condiciones infrahumanas, él sabrá buscar una salida, como la busca cualquier miembro de las especies que nos acompañan en este planeta. Entonces yo creo que hay que buscarle una solución correcta y atendida con mesas que se tome en cuenta la voluntad política, no que quede ya, no, pues ya nosotros nos vamos, hay que heredar el problema. Con el tema de la mora judicial que estamos hablando con el máster, ¿habrá alguna una acción, una medida para que esto no sea con aquella parsimonia, ¿no? Que el hacinamiento que genera también una bomba de tiempo en las cárceles, licenciado?
Fíjese que creo que este año es un año clave, ¿verdad?, para todo el tema de justicia. Sí. Comenzando que hay una nueva Corte Suprema de Justicia que tiene el enorme desafío de plantear al menos y distanciarse de las decisiones de la anterior Corte, ¿verdad?, bastante cuestionada. Pero bueno, tienen un enorme desafío en materia de justicia para poder resolver el tema de la mora judicial. Entiendo que la Sala de lo Constitucional también ya ha nombrado a jueces, ¿verdad?, para que puedan hacer las investigaciones pertinentes frente al caso de lo que ocurrió el fin de semana anterior. Así que el tema de justicia, al igual que el tema de derechos humanos, al igual que muchos otros temas, inseguridad, son deudas históricas que tenemos en el país y sobre todo nos presentan grandes desafíos. Problemas multicausales, con causas diferentes, no pueden resolverse solo desde unas. Tiene que tener varias búsquedas de solución, varias aristas que permitan entonces poder avanzar hacia una mejor situación en el país. Lo que decía el licenciado Israel ahora, el objetivo no debería ser en Honduras plantearse construir más cárceles. ¿Por qué no atajar el tema desde pequeño? ¿Por qué dejamos mucho a la infancia, sobre todo a la infancia vinculada y que vive en zonas de alto riesgo, es decir, en barrios violentos? ¿Qué se hace con la niñez, la que no pertenece a la mara? Porque está siendo permanentemente expuesta, por ejemplo, para que en un futuro, en un par de años, pueda seguir engrosando, ¿verdad?, el ejército de criminalidad del país. Pero el Estado no se está planteando. Ojalá que no vayan a seguir prorrogando, porque hoy iban a dar la ruta, digamos, de qué es lo que se iba a seguir, se pospone para el martes. Sí. Ojalá que no sea esa la misma tónica de seguir posponiendo un problema serio en el país, porque vamos a seguir también sufriendo las consecuencias. Y yo creo que ahí me contestan la pregunta de que la construcción de más cárcel no es la solución. Están hablando de terminar o avanzar, máster, una cárcel, por ejemplo, a mi punto de vista, el departamento de Gracias a Dios, uno de los más olvidados de los 18 departamentos. Quieren hacer uno en La Mosquitia, una cárcel en Las Mosquitias, que ya salieron ahí las comunidades en contra. De hecho, la única diputada, la diputada Urtecho, decía, ¿cómo es posible que hemos estado pidiendo por años un hospital, pero quieren avanzar o terminar la cárcel acá en La Mosquitia? Creo que esa no es la ruta, ¿no? La construcción de más cárceles. Vamos mal por ahí, máster. ¿O sí? No, pues es que el asunto, la prevención. La prevención es la medicina a tantos males que nos aquejan. Es decir, yo dije que, digamos, la construcción no debe ser de más cárceles, y la otra cosa, es que si usted le pregunta, en ningún departamento la quieren, ¿verdad? Por las consecuencias que tiene construir una cárcel sin medir sin llevarlo bajo la cultura, pues, de penitenciaria correctamente, que se cumplan los protocolos, digamos, de entrada, las visitas, los tiempos, todos. Es decir, y pareciera que es una enfermedad en toda América Latina. En Brasil se han registrado no muy largo tragedias, en Ecuador, en Bolivia, pareciera que es un mal latinoamericano. Entonces yo creo que hay que como buscar revisar lecciones de otros países que sí manejan el sistema penitenciario de manera correcta para buscar una solución. Pero esto es pensando en que ya nos hemos deshecho de esos grupos de interés que sacan un gran beneficio del caos que hay en los presidios. Entonces hay que tratar de cortar con eso para buscar una solución, porque de lo contrario entonces tendremos intervenido los centros penales y no habrá manera. Hasta la podemos ir a poner a la luna si quieren, y allá va a haber problemas de rechazo, porque la enfermedad solo la estamos cambiando de lugar y no le estamos dando el tratamiento debido para curarla. Fíjense que estamos en vivo a través de la señal de Campus Televisión también, y a través de nuestras plataformas digitales. Hay preguntas que nos están haciendo, y hay una que en específico, y la voy a abonar también
con un comentario que dijo la excomisionada María Luisa Borjas, la abogada María, lo dijo esta semana que pasó, y la pregunta es, ¿quiénes son los que salen o los beneficiosos con el negocio de las cárceles? Y a esto le abono, la abogada dijo esta semana que lo de las cárceles era un control de lucha entre la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Lo digo textualmente lo que ella dijo. ¿Es pelea de negocio, máster, licencia? Voy a empezar con usted, licencia. ¿Es pelea? ¿Es un negocio millonario fuera y dentro de las cárceles? De hecho, sí, yo por eso apuntaba hace un ratito el tema de lo rentable que es el negocio de las armas en el país. Aquí, de los grandes poderes que siguen establecidos y que, por supuesto, tienen un papel determinante, es los cuerpos de seguridad. Es decir, el que tiene arma, el que tiene la posibilidad de tener un arma, tiene la posibilidad de controlar, ya sea el barrio, la colonia, el vecino. Esa es la lógica del arma, ¿verdad? Aquí hay un asunto muy serio, que se ha involucrado alto funcionario, ni lo dude, del ejército actual, pasados, funcionarios de la policía actuales también. Creo que la excomisionada María Luisa Borjas es de las voces más autorizadas en materia de seguridad en este país. Recuerdo yo haber escuchado de ella situaciones de hace años que se daban en las cárceles y que ahora las busca uno y siguen ocurriendo. Por ejemplo, de que salían muchachos, ¿verdad? Los sacaban por las noches para hacer trabajos en barrios y colonias. Óigame, y se habla de ese mito. Se sigue haciendo. O sea, será mito, que en salían realidad de noche y entraban en la mañana. De hecho, yo escuché en una entrevista con la que estuve, con la excomisionada María Luisa Borjas, y ella afirmaba y daba otros datos, ¿verdad?, bastante interesantes relacionados a esta práctica de sacar por la noche a un privado de libertad que fuera a hacer un encargo y lo regresaban. Después se hizo una práctica de sacar a uno, hacía el trabajo, sacaban a otro para que ese otro eliminara al anterior y así cerrar como los cabos sueltos, como se dice, ¿verdad? Pues esas prácticas ocurrían hace muchos años. Yo se la escuché a la excomisionada y uno pregunta, ve casos, ve vídeos, sabe y entiende que la dinámica pareciera que es la misma. Entonces hay mucho interés, creo yo, de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, de algunos sectores de la policía, que todavía están vinculados con la criminalidad. Máster, yo creo que, y le paso la palabra a usted, meter un celular en un centro penitenciario, me imagino que debe ser caro, ¿no? O sea, Mire, yo le digo, yo viví la experiencia, fui a ver una señora allá a Tela, y eso fue en el 2021, y ya estaba bajo el poder de los militares, creo, y realmente que primero hacer una gran fila. Segundo, es el registro que hasta lo sentaban en una silla, le decían quítese los zapatos. Dios. Y luego ya adentro le daban un como boleto, lo encerraban en el pabellón donde estaba la persona. Y Dios, digo yo, eran horas las que yo podía estar allí, que era la hora de visita, pero yo sentía que ya me podía quedar ahí. Cuando yo ya que cerraba aquel portón, digo, Dios. Entonces uno siente que allá está el vértigo del control. Y entonces no debería ser así. Es decir, yo, pues, el celular hasta lo dejé en el carro, pues. Porque, ¿dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, digo yo, cuando es el control a una persona que no tiene ningún vínculo adentro, es exhaustivo, es correcto, se siente la presión. Pero, ¿cómo entran los demás? ¿Cómo es que hay cosas adentro? Entonces, yo digo que el abordaje tiene que ser con toda de manera integral. De manera integral, pero si lo seguimos buscando a que una persona, una mujer, un hombre es el responsable de... No, así va a ser difícil. ¿Quién entonces, y también nos preguntan acá, quién es el final gobierna? O sea,
Entonces, el licenciado, no es la policía, no son las autoridades que tienen el control en las cárceles, hay un autogobierno. No creo que habría que catalogar de autogobierno en las cárceles, porque creo que hay que hacer primero una investigación exhaustiva, muy seria, muy responsable también, ¿verdad? Sí. Pero da la sensación, por cosas que uno ve, este vídeo de la celebración, ¿verdad? Que aunque digan que era del 2020, creo que Se dio, ¿no? se dio, es que cómo entra todo este tipo de globo, como que fuera un centro comunal de un barrio o de una colonia en San Pedro. Es decir, ahí hay un asunto que hay que replantearse muy seriamente. ¿Cómo pasan estas cosas? Es decir, recuerdo yo que hace unos años también las compañías principales de telefonía hicieron toda una estrategia para bloquear las señales de ingreso y de salida de telefonía de los centros penitenciarios. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué quedó? Creo que aquí hay medidas buenas que se toman, pero se dejan por un par de meses. Entonces, yo creo que es importante investigar. Creo que es una premisa muy seria decir que la criminalidad tiene el control de los centros penitenciarios, pero creo que tampoco lo tiene el Estado. Es decir, si no ocurriera, y me refiero a que el Estado no tiene el control histórico en el sistema carcelario en este país, si no hubiésemos tenido tragedias de más de 368 muertos en Comayagua, por ejemplo, y que hasta el sol de hoy yo no sé si habrá alguna investigación seria. Entonces, no creo que el crimen organizado en general tenga el control de los centros penitenciarios, pero me deja la duda que también el Estado lo tenga. El cambio de estrategias, que es que se tiene el máster para esta situación, y vamos a ir concluyendo también, ¿será que se puede controlar esta de los centros penitenciarios, de la crisis en la cual estamos? ¿Será que llevamos un camino contando con este gobierno que ya va por su segundo año y que se toca ahorita, más se dio lo que se dio el pasado fin de semana? ¿Será que vamos por un camino? ¿Hay una luz ahí en el...? Sí, creo que sí. No podemos renunciar a que exista una luz toda tu vida. Sí. Yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es no darle más largas al asunto, ¿verdad? Por decir, bueno, no tenemos la respuesta hoy, bueno, el martes va a ser. No, mejor pasemos ese es un mal mensaje que se le está enviando a la población. Sí. Por también las ejecuciones que se dan afuera, porque dice, si no está, mejor yo me voy a tomar la justicia con mis manos a hacer. Hay personas que nada les hacen, entonces nosotros creemos que no hay que ir a buscar modelos de afuera, sino lecciones aprendidas que puedan tener, que nos puedan servir. Si hay una lección, vaya, para no cerrar el caso de Bukele, que la gente dice Bukele. Si hay alguna lección de la planificación estratégica con que él está abordando el problema, pues hay que tomarle. Lo que sí falla el modelo de Bukele es que ahorita es represivo, funcional, pero no sostenible en el tiempo. Eso es lo que se le cuestiona el caso. Una lección ahí que nos pueda servir, está bien. Como, digamos, países grandes como de Sudamérica han abordado el problema, pues busquémoslo. Pero a eso se le llama voluntad política. Pero si no hay voluntad política para romper con los que mueven los hilos, benefician de la crisis penitenciaria, no va a ser fácil lograrlo. Bueno, aunque traigamos aquí hasta un actor internacional a que nos capacite, esa es una. La otra es evitar la continuidad del semillero, del relevo generacional de toda esta gente, con medidas de educación, pues ampliando, mejorando la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, para poder, porque si no, entonces solo estamos combatiendo los efectos y las causas siguen.
aquí en Facebook defienden mucho a Bukele, ¿no? Correcto. Están diciendo de que por qué no imitamos esas medidas, ¿no? Lo estuvimos tocando, pues, de hecho, el expresidente Zelaya fue a reunirse. sí, fue a reunirse con él y vaya, pero lo que le ha venido a Bukele también, los tratamientos internacionales por las medidas que está tomando, que al final me vale. Aquí yo mando, viendo y lo voy a seguir. Entonces la gente, eso es lo que, y vemos con lo que dice el máster, ¿va? La gente es lo que, no, pues, si le sirve a Bukele, estamos nosotros. ¿Qué tanto cuesta? Conclusiones, licenciado. Conclusiones. ¿Para dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe mejorar? Su espacio. Bueno, primero hay que investigar profundamente qué es lo que ocurre en el sistema carcelario en el país. No agotarlo en una comisión interventora. Creo que las comisiones interventoras están teniendo el problema de figurar los meses, sacar algún informe y ahí termina todo. Creo que las comisiones interventoras deben tener mucho más allá que solo la presentación de un informe, ¿verdad? Creo que es investigar profundamente qué es lo que pasa en el sistema carcelario en el país. Segundo, como lo decíamos anteriormente, el tema carcelario en Honduras está en crisis. Sí. Lo mismo el tema carcelario en Guatemala. Si uno ve este tipo de noticias de malas relacionadas al sistema carcelario, ve similitudes, y también si va a El Salvador ve similitudes. Para poder atender los estados centroamericanos, en el caso nuestro, y poder dar una solución real, contundente, creo que tiene que abordarse de manera regional. La migración es un tema regional que nos compete a todos. También hay que buscar soluciones de manera regional. El tema de la juventud, por ejemplo, como mayoría, como en la población económicamente activa, somos mayoría en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Creo que ver este tipo de problemas de manera regional para buscar solución, porque si no, lo que decía el licenciado Israel, es decir, atajamos la enfermedad en un país, pero en los demás continúa. No estamos lejos de Guatemala, no estamos lejos de El Salvador. De hecho, hay mucha comunicación, inclusive entre organizaciones de este tipo, ¿verdad? Y otro asunto que quisiera apuntar es el hecho de la aplicación de la justicia en el amplio sentido de la palabra. Aquí hablamos de aplicar las leyes, y está bien, que es lo ideal, a quienes están privados de libertad, pero por ejemplo a quienes deciden en este país y que cometen delitos como por ejemplo de corrupción, de narcotráfico, no hay privados de libertad. Es decir, las cárceles, como dicen las abuelas, brillan por su ausencia este tipo de funcionarios en las cárceles, y en su lugar se les va a meter a batallones de las Fuerzas Armadas, de la policía. Entonces, yo creo que hay un tema bastante importante que abordar desde la aplicación integral de la justicia. Los que cometen un robo, se robó una gallina, se robó no sé qué, debe llevar una pena. El que se roba millones de dinero del Estado también debe recibir la misma pena en un mismo centro carcelario, porque esa es la lógica, ¿verdad? Y finalmente creo que para cambiar un poco el tema y abordarlo de manera seria, es que hay que dejar de ver las cárceles como solo centros de reclusión, como que fuéramos a votar. Hay que verlo como verdaderas oportunidades y procesos para reformar a las personas, rehabilitar a las personas. Es decir, siempre hablamos del término romántico de la reinserción, pero hay que hacer algo más allá del romanticismo, de que la persona debe reivindicarse en la sociedad. Hay que hacerlo real. Hay algunas expresiones de empresarios que yo he escuchado, ¿verdad? Que hay empresarios que dan trabajo a privados de libertad y le van ayudando, pero en este país no hay plática, no hay diálogo, no hay reflexión alrededor de ello, y creo que nos hace falta. Máster, conclusiones. Mire, conclusiones, el tema debe ser abordado de manera integral. No volver el tema de la crisis carcelaria en un tema político partidario. El manual penitenciario debe entrar en el sentido de que hay que separar a los privados de libertad, el de alta peligrosidad, agresividad, el de delitos por por otro, y no tenerlos juntos, porque entonces la contaminación es grave.
Del modelo Bukele, pues hay que tomar algunas lecciones, pero lecciones que nos permitan ser sostenibles, ¿verdad? Investigar qué es lo que pasa, qué es lo que dice el licenciado Gustavo, investigar, porque la investigación es la única que nos permite decir esto es así, lo que se le puede poner, porque muchas veces, los periodistas lo que hacemos es que decimos, se le va a condenar a 700 años de cárcel. ¿Qué somos jueces nosotros? O sea, nosotros no somos jueces, nosotros somos lectores de una y se la transmitimos a la audiencia y hay que transmitir de manera no manipulada. Comparto el hecho de no dejárselo a una junta interventora, sino que, porque a lo mejor va a rendir un informe, va a dilatar el tiempo, sino que esto hay que ponerle diálogo, participación, conversación, mesas de trabajo muy serias y una política pública de rehabilitación, si es que ya existe, hacerla real y verdadera, porque vaya un ejemplo, Nelson Mandela, el hombre más emblemático en la era contemporánea, tuvo 27 años en la cárcel, entró como licenciado en Derecho y salió con un doctorado en Derecho. Entonces, quiere decir que el ser humano, si le damos la oportunidad, avanza. ¿Y quién puede cuestionar la vida de un Nelson Mandela? Eso le permitió bregar en la política de Sudáfrica, colocarla donde está, tener 2 periodos de gobierno y morirse con dignidad, que es lo que debe tener todo ser humano, dignidad. Y esa se la vamos a dar. Si cometió un delito, pues que lo pague, pero que lo rehabilitemos, no que lo hundamos más de lo que está. Licenciado, máster, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también por entender, explicarle a la audiencia, a los jóvenes, a toda la audiencia de Campus Televisión en este podcast de frente, de la situación y de la magnitud, ¿no?, de este tema de la crisis penitenciaria en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, a usted también. Gracias. Nos vemos la próxima semana, siempre a la misma hora, en nuestro podcast de frente. Tenga usted buenas tardes.